Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este devocional de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Su servidor Juan Carlos Guajardo, y vamos a estudiar hoy la conclusión, la parte final del capítulo 17 del libro de los Hechos. Entre el devocional de ayer y el devocional de hoy hay un contraste. El día de ayer el énfasis fue predica el Evangelio con amor, predica el Evangelio con gracia, predica el Evangelio con ganas de expresar al Dios eterno, con ese carácter que le caracteriza de Salvador. Quiero hacer la aclaración que el día de ayer este mensaje se refería no tan solo a lo que vas a decir, no tan solo a cómo vas a presentar a Dios, no tan solo a cómo vas a presentar el camino a la salvación, sino además la actitud con la que estás presentando el mensaje. La actitud es muy importante. La actitud con la que presentas el mensaje de salvación en ocasiones es más importante que el propio mensaje. Déjame decirte una cosa. A lo largo del ministerio cristiano que hemos estado desarrollando, yo siempre digo, cuando alguien me dice, oye, ¿cómo te va en el ministerio? Le digo, tratando de no estorbarle a Dios, porque Él siempre está trabajando. Pero a lo largo de este trabajo que el Señor nos ha permitido unirnos a su obra, me he dado cuenta de una cosa: la gente no se acuerda de lo que dices. Y no es reclamo de un predicador. La gente no se acuerda de lo que dices, se acuerda de la manera en que los hiciste sentir con lo que les dijiste. Y eso ha marcado mi vida, ha marcado mi ministerio. Debo decir la verdad que cuando yo fui pastor joven, los primeros años, yo tenía una justificante muy torpe. Decía la verdad, aunque duela. Pero conforme va pasando el tiempo, me he dado cuenta que la verdad no tiene que doler. La verdad tiene que ser como una curación para las heridas. Así que el mensaje de ayer era: predica el Evangelio, predícalo con gracia, predícalo con amor, predícalo con entusiasmo, predícalo con el afán de presentar a un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios fiel. Pero más allá de lo que dices, es cómo lo dices y cómo lo presentas, porque recuerda lo que hoy te he compartido al inicio de este devocional. La gente difícilmente se va a acordar de las palabras que dijiste. Más bien se va a acordar de cómo se sintió cuando escuchó lo que tú dijiste. Ahora, dicho esto, quiero decirles que hay un contraste en el día de ayer y el día de hoy. El día de hoy vamos a ver al apóstol Pablo argumentando filosóficamente a favor de Cristo, pero contra la idolatría. Y hay tres argumentos, por lo menos cuento tres, muy fuertes, muy tajantes, muy decisivos, en donde el apóstol Pablo, como decimos en México, le pone el punto sobre las íes y no se puede mover. Lo que hoy vamos a ver es la presentación del evangelio del apóstol Pablo de una manera plena, de una manera completa. Y quiero decirles lo siguiente, antes de darle lectura, para que usted y yo vayamos entrando a la reflexión de esta noche. Si tú tienes un litro de miel, tú tienes un litro de una deliciosa, espesa, cristalina, ámbar miel, una perfecta miel para unos hot cakes, para un pan con mantequilla y un poco de miel. Tú tienes una perfecta miel para moler unos ajos, prepararla con miel y tener algún brebaje para la gripa. Tú tienes miel. Pero si esa miel tú la diluyes con 200 litros de agua, el agua de la más pura, de la más cristalina, de la más refinada agua, al final tú tienes una mezcla que no es ni agua ni miel. Tú no puedes endulzar los hotcakes con esa mezcla que ahora tienes. Tú no puedes hacer un brebaje para la gripa con esta miel que ahora tienes, porque realmente no tienes miel. Lo que tú hiciste es echar a perder la miel, porque no tiene las propiedades de la miel y no tiene las propiedades del agua. Ahora lo que yo te quiero decir es que cuando tú tienes evangelio, tienes melaza de evangelio, tienes evangelio completo, tienes evangelio puro, tienes el evangelio salvífico, salvador,
un evangelio real, un evangelio neta, un evangelio que impacta contra la vida de las personas y las transforma. Pero si tú ese evangelio lo diluyes con filosofía, lo diluyes con humanismo, lo diluyes con hedonismo, lo diluyes con cualquier otra cosa que no sea mero evangelio, no salva. Hace gente buena onda, hace gente moralmente aceptable, hace gente pues buena onda, o sea, fans, nice, cool, chido, pero no hace cristianos. Y eso es una de las cosas que el apóstol Pablo en este texto nos está enviando el mensaje: no diluyas el evangelio. Vamos allá. Ustedes se acordarán de este versículo. El versículo número 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual decía en esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Esto es lo que nos quedamos la conclusión del día de ayer. Ahora vea lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor, gobernador, siendo mandamás, siendo el top, siendo el de mero arriba, porque significa la palabra Kyrios, Señor, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí está la primera verdad, una verdad que golpea, una verdad que marca el rumbo. Mire, el versículo número 24, que es el que les acabo de leer, nos lanza una enseñanza del Dios creador. La enseñanza del Dios creador. Esta enseñanza contradecía a la doctrina de los epicúreos, que es uno de los grupos filosóficos que están allí, usted recordará. ¿Por qué la contradice? Porque ellos creían que la materia era eterna y por ende no se debía su existencia a un agente exterior u eterno. Los epicúreos pensaban que la materia siempre había sido. Entonces ellos estaban en contra de un creador. Pero Pablo empieza así su discurso: el Dios que creó, el Señor. No lo diluye, no lo rebaja. Lo está diciendo con candidez, lo está diciendo con presencia, lo está diciendo con gracia, lo está diciendo con amor, con ganas de que la gente venga a Cristo, pero no lo diluye. Estando allí los epicúreos, el primer tema con el que él empieza es el Dios creador, y ellos tenían un conflicto con esto, porque ellos pensaban que la materia era eterna y que por ende no debía la materia su existencia a ningún otro creador, ningún agente creador. Ahora, por otro lado, están el otro grupo, el grupo de los estoicos. Dice, y también esta enseñanza contradecía a los estoicos porque estos eran panteístas. Es decir, ellos creían que Dios en su esencia estaba plasmado en cada una de las cosas que le existían como materia. Hablar de un Dios creador golpea contra el panteísmo, y hablar de un Dios creador golpea contra el materialismo eterno. Y que el apóstol Pablo empiece con la verdad revelada de un Dios creador, como dice aquí el versículo número 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Empezó con el pie derecho, empezó fuerte, empezó con una sonrisa en los labios, empezó con ganas de que la gente se convierta, pero no les endulzó los oídos. No les dijo lo que querían oír. No les dio por su lado. No rebajó el evangelio. Él entró pisando fuerte con el Dios creador, que era con lo que ellos batallaban. Y eso está bastante interesante. El versículo 25 dice: ni es honrado por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. El versículo número 25 pone en evidencia el sostenimiento de Dios para toda la creación. Curiosamente, los epicúreos tendían más a la idolatría escéptica. También se habían incluido entre los adoradores de los dioses del panteón griego y romano, porque militaban en común. Debe usted saber que hay
paralelismos entre el panteón griego y el romano. Es muy similar uno que otro dios, solo cambian los nombres o algunas características. Pero estos epicúreos eran más prácticos, estaban más basados a la materia. Su perspectiva filosófica era más, sí, a la materia eterna. Y esto era bien complicado porque el apóstol Pablo le está diciendo que todas las cosas son sostenidas por él, porque es Señor del cielo y de la tierra. Ahora, vea lo que dice el versículo número 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Cómo ve usted eso? ¿De qué estará hablando el apóstol Pablo? Definitivamente de Adán. Definitivamente de Eva. Y de una sangre ha hecho todos los hombres. Aquí, otra vez un golpe contra el pensamiento elitista del griego. Ahora, ¿por qué dice usted eso, pastor? Porque todos los hombres son iguales a los ojos de Dios. Todos los hombres, sin acepción de personas, pueden venir a Cristo porque todos los hombres somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y de una sola sangre, Dios hizo a la humanidad. Ahora, ¿por qué esto es contradictorio para el pensamiento helénico? Bueno, porque el apóstol Pablo está dando por sentado que de un mismo hombre, Adán, Dios había hecho todos. Esta enseñanza era un golpe al orgullo nacional de los griegos, quienes creían que todos los que no eran griegos eran bárbaros. Ahora, en el Antiguo Testamento, y todavía prevalece esos pensamientos arcaicos del racismo, hermanos. Los judíos etiquetaron a Dios como el Dios judío y despreciaron a los no judíos. Y los griegos o los helénicos, los del pensamiento helénico, pues tenían este pensamiento de que todos los que no eran griegos eran bárbaros porque no usaban para la razón. Ahora, cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, es un golpe al orgullo helénico. Cuando el apóstol Pablo iba a hablarles sobre el evangelio a los judíos, tomaba el Antiguo Testamento y lo ponía como evidencia del creador del Mesías. Pero cuando le iba a hablar a los gentiles, a los griegos, tomaba elementos revelados por el Antiguo Testamento, pero si te estás dando cuenta, no está citando textualmente a ningún libro del Antiguo Testamento, pero está diciendo la verdad. Quiero que quede muy bien clavado en tu cabeza, mi amado hermano que me está escuchando, el apóstol Pablo predicando el evangelio sin diluirlo, sin endulzarlo, sin enjuagarle los oídos a las personas para que ellos escuchen lo que quieren escuchar. Eso es muy importante. Versículo número 26. Ahora vamos al 27. Termino de leer el 26. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es bastante interesante, hermanos, porque le está, en el sermón está otorgando, le está estableciendo a Dios como creador, como sustentador y como gobernador. Creador, sustentador y gobernador de la vida, del espacio, del hábitat, del ambiente de los hombres. Si bien es cierto que esta idea no chocaba del todo tanto con el pensamiento helénico, porque ellos tenían dioses caprichosos, que hacían a sus conveniencias travesuras incluso a los hombres tributándole a ellos calmaban su ira. Ellos no peleaban con lo de los dioses que gobernaban, pero sí con un gobierno justo, con un gobierno real, con un gobierno ecuánime, un gobierno bueno, y es la palabra que está expresando el apóstol Pablo. Tenemos un Dios creador, juez, gobernador, pero ecuánime, equilibrado, decente, moral, eterno. Y esta sí era una revelación para ellos. Porque ellos concebían a los dioses un tanto frívolos, un tanto mezquinos, un tanto rebajados de lo que es una divinidad desde la perspectiva judía. Había que aplacarlos, había que ofrendarles para calmar su ira, había que hacer cosas, y a veces los dioses cambiaban de pensamiento de un momento a otro. Entonces, un pensamiento de un Dios eterno, juez, justo, creador, eterno, sí les contrariaba mucho, porque ellos tenían otra percepción de los dioses. Ahora,
esto que estoy diciendo es bastante importante, hermano, porque tú le vas a predicar a Cristo a una persona de la región popular, tú le vas a predicar de Cristo a una persona que cree en el yin yang, una persona que cree en los horóscopos, una persona que cree mil y una cosa que está ahorita y antes y las que nos vienen todavía. Pero sí tienes que dejar por sentado, sin diluir el evangelio, sin dorar la píldora, como dicen por allí. No le digas a la gente lo que quiere oír. Di la verdad. Pero la actitud cuenta, y cuenta mucho. Ahora, vea lo que dice el versículo número 27. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no estás lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la razón para que Dios se haya revelado? Para encontrarle. ¿Para qué encontrarle? Para relacionarse. ¿Para qué relacionarse? Para salvarse. ¿Para qué salvarse? Para no entrar en condenación y vivir eternamente en una relación con Él. Esa es la razón. Ahora, cuando Pablo les predica al Mesías, al Cristo, a los judíos, empieza con el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo les predica el Evangelio a los griegos, usa la revelación natural, usa el pensamiento lógico, pero también está usando elementos que ellos ya conocen o preconciben y partiendo de lo conocido hacia lo desconocido. Esa es una argumentación. Parte de lo conocido hacia lo desconocido. Él está partiendo de la revelación natural hacia el Dios que ellos no conocen. Él está haciendo una excelente presentación del Evangelio. Ahora mire lo que dice el versículo número 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho. Mira, el versículo número 26, si estoy bien, ¿verdad? El versículo número 26 nos habló acerca de los límites. Este es una forma de entender que Dios gobierna todas las cosas. Pero el número 27 dice que busquen a Dios. El objetivo de Dios para revelarse como creador era tener una relación. El 28, en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta es una cita de un poeta de Creta que se llamaba Epímedes. El apóstol Pablo está haciendo el puente. Yo sé que usted ya aprendió que cuando usted comparte el Evangelio hace puentes. En este momento, una palabra de un poeta de Creta, un poeta ya renombrado, un poeta escuchado, está tomando esa palabra que seguramente en el contexto del poema de Epímedes está hacia otra dirección, pero el apóstol Pablo la está tomando. Está tomando esta palabra del poeta para poder hacer el puente y que partan de lo conocido, de lo familiar, hacia lo desconocido. Y aquí es algo muy importante, hermanos. Cuando tú presentes el Evangelio, parte de la misma manera. Algo que la gente conoce para llevarlos hacia lo que no conoce. Algo que les es familiar para llevarlos a lo que ellos que nunca han tenido una relación. Parte del puente. Esta es una forma muy interesante que el apóstol Pablo está usando. Yo quisiera, hermano, que en este momento tomaras conciencia de que tú puedes presentar el Evangelio usando estas mismas herramientas. Partir de lo conocido hacia lo desconocido, que es Dios. Ser amable, tener gracia, tener un objetivo, no tener la razón, sino tener la relación de ellos con Dios. Y número 3, no diluyas el Evangelio. No hace falta que hagas amigable el Evangelio para que sea aceptable. La gente que ha aceptado un Evangelio amigable, desvanecido, diluido, no alcanza a tener la salvación. Y ese es un conflicto. Porque la salvación habla de arrepentimiento y de resurrección. Ahora, antes de concluir, mira lo que dice el versículo número 29. Siendo pues linaje de Dios. Versículo número 28. Voy acá porque en la pantalla estaba en otro texto. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad
sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué está diciendo? Es un golpe flagrante de frente contra la idolatría. Mira lo que dice. Está siendo reflexivo y también está siendo lógico. Porque ellos mismos, los filósofos griegos, tanto epicúreos como estoicos, pensaban que de algún modo el hombre estaba relacionado con Dios en linaje. Y dice, siendo pues linaje de Dios, dando por sentado que esto es así, no debemos pensar que la divinidad, o sea que Dios mismo, sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o imaginación de hombres. Aquí está dando por sentado lo absurdo de la idolatría. Si tú, de alguna manera, eres semejante a Dios, ¿por qué Dios es semejante a la piedra? ¿No es un pensamiento lógico? Ahí es donde los atrapó, hermanos. Ahí es donde los tenía cautivos. Vuelvo a leer. Siendo pues linaje de Dios, ¿se acuerda de una sola sangre? No debemos pensar que la divinidad, o sea que Dios, sea semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. ¿Qué es lo que tenían en cada uno de los bustos? Arte, oro, plata y piedra, mármol, tallado a imaginación de hombres. Él en ese momento está siendo directo, está siendo frontal, está siendo muy categórico, es decir, Dios no es una pieza de oro, una pieza de plata, una pieza de piedra, por más artístico que sea. Es imposible pensar que Dios habita, asemeja o se parece con alguna de estas esculturas o estructuras. En este momento los tiene anonadados porque ellos se pensaban a sí mismos como descendientes de Dios. Y de alguna manera el apóstol Pablo está diciendo, ciertamente somos linaje de Dios por medio de la creación, en el pensamiento judío cristiano. Pero en el pensamiento helénico parecía que los dioses bajaban, tenían relaciones sexuales con las mujeres y les nacían semidioses. Y los semidioses tenían relaciones sexuales con las mujeres y se iba degradando la divinidad a grado tal de tener hombres normales. Yo no sé si usted conoce un poquito de la historia de, por decir, los grandes héroes helénicos, hijos de Zeus. Bajaba Zeus, tenía relaciones con las mujeres más bellas y nacían semidioses. Y los semidioses tenían hijos y se iba rebajando la divinidad. Esa es la perspectiva helénica de la divinidad en los hombres. La idea de alguna corriente filosófica era que a través del razonamiento y del pensamiento ascendieran abandonando la humanidad y dirigiéndose cada vez más a la divinidad. Como una escalera que ya sucedió descendente, ahora a través de la filosofía, hacerlo ascendente. Ese era el pensamiento. Pero Pablo, ¡pum!, corta de tajo. Corta de tajo. Siendo linaje de Dios, ¿cómo puede ser que Dios sea oro, o plata, o piedra? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, ya no se los va a tomar en cuenta toda esta ignorancia. Ahora, usar la palabra ignorancia para referirse a los filósofos epicúreos y estoicos reunidos en el Areópago era bastante agresivo, bastante frontal. Ellos se jactaban del conocimiento, ellos se jactaban de la razón y les está diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Está notando esto? Yo les estoy explicando cosas y les estoy dando antecedentes, datos, pero solamente quiero que se quede con una idea. No rebaje el evangelio. Porque un evangelio rebajado hace gente buena onda, pero no salvos, no cristianos. Y entonces uno se pregunta, ¿y eso que era hermano? Y mira cómo anda. ¿Y eso que venía a la iglesia? ¿Y ahora qué pasó? Bueno, era buena onda. Posiblemente anda en una situación de pecado. Siendo salvo, Dios lo levantará. Porque dice la palabra del Señor que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y así que si está en pecado, si está en flagrancia, si está en corrupción, si está en rebeldía, Dios va a tratar con él y lo va a restaurar. Y eso es que ni qué. Pero ¿qué de aquellos que nunca fueron cristianos
y que se piensan morales, se piensan cristianos, se piensan buena onda, pero viven como si Dios no existiera. Ese es el problema de rebajar el evangelio. Ese es el problema de rebajar el evangelio. Cuando un predicador, cuando un maestro, cuando un pastor, cuando una institución, cuando una denominación rebaja el evangelio, produce fans. Produce gente buena onda, morales, pero no cristianos. No gente entregada, no gente que se la rife con Dios. Una vez estaba yo en Cancún, y entonces teníamos la necesidad de un utensilio para una jornada médica, y estaba una hermana y el pastor le dijo: oiga, hermano, usted tiene este utensilio, ¿puede ir por él a su casa? Y dice: está bien caliente, porque sí, la verdad estaba bastante caliente el sol y estaba pues lejos su casa. Y dice: yo soy cristiana, pero no hasta allá. Y se me clavó esa idea. Yo soy cristiano, pero no hasta allá. Ella, en la península de Yucatán hablan diferente. Hasta ahí lo voy a dejar, porque yo sé que muchos de la península me están viendo. Me van a decir: ¿qué pasó, pastor? Hablan diferente. Eso no hay que negarlo. Entonces yo quedé reflexionando en la forma, en la expresión de esta chica que dijo: yo soy cristiana, pero no hasta allá. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo a su pastor? Yo soy cristiano, pero esos compromisos no los voy a contraer. Tengo un límite de compromiso, tengo un límite de entrega, tengo un límite. Mi preferencia, mi gusto, mi comodidad, hasta allí soy cristiano, de allí para acá, de allí para allá no soy cristiano. ¿Qué es entonces? No es cristiano, es un fan. Es uno que le echa porras a Dios. Es una persona buena onda, que no tiene nada de malo ser buena onda. Pero la intención es ser salvo. Si alguien rebaja el evangelio, produce gente así. El apóstol Pablo no está diluyendo. El apóstol Pablo dijo: Dios es creador. El apóstol Pablo dice: todos los hombres venimos de una misma sangre creada por Dios. El apóstol Pablo dijo: la salvación es por fe. El apóstol Pablo está diciendo: todos podemos proceder al evangelio a través de el arrepentimiento. Y esa ignorancia, fíjese, la palabra ignorancia hacia los filósofos griegos en el Areópago, se les va a perdonar, se les va a pasar por alto, solo arrepiéntanse. Versículo número 31. Por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, hablando de Jesús, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle, aquí está la gota que derramó el vaso, con haberle levantado de los muertos. Habló de la resurrección. ¿Qué le estoy diciendo, mi amado hermano? No diluye el evangelio. Los puntos claves: arrepentimiento, fe, resurrección, creador, gobernador, sustentador, están tratados en este pequeño sermón del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, en frente de los epicúreos, estoicos, diciéndoles: las cosas son así. ¿Lo dijo con amor? Sí. ¿Lo dijo con firmeza? Sí. ¿Lo dijo con gracia? Sí. ¿Lo dijo con ganas de que vinieran a Cristo? Sí. ¿Les endulzó los oídos? No. ¿Les doró la píldora? No. Está interesante, ¿verdad? A mí me emociona. Me hubiera gustado ver a Pablo predicar. Me encantaría. Pero tengo sus escritos. Tengo el poder de Dios en el evangelio y las historias preciosas que Lucas alcanzó a tomar para que tú y yo también podamos dar ejemplo de esa fe. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Párale. Hasta ahí llegaste, papá. Ya. Te extralimitaste. ¿Cómo que la resurrección de los muertos? Es algo impensable. Hoy se me movió Estamos en el versículo 29, ¿cierto? 31, perdón. 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, eso es un problema, hermano. A veces el que presenta el evangelio omite temas centrales para no ser rechazado. A veces hay predicadores que omitimos
y me cuento entre los pecadores, temas trascendentales, con tal de no ser rechazados o de tener más adeptos o congregantes. Pero eso no es lo que yo aprendo en la Biblia. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero mire la obra de Dios, mire la gracia de Dios. Y así Pablo salió en medio de ellos. Hizo lo que tenía que hacer. No me dice si triste, no me dice si entusiasmado, no me dice si enojado, me dice que cumplió. Él fue testigo. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron. ¡Wow! La gracia de Dios. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Qué pasó, mi hermano? Si diluye el evangelio, no hay salvación. Si diluye el evangelio, hay adeptos, hay congregantes. Vienen las personas porque les gusta cómo les hablan. Pero cuando dice la verdad salva y transforma. ¿A todos? No. A los del corazón altivo, a los del corazón orgulloso, a los que no están preparados para ser humildes, a los que no son tocados por el poder del Espíritu Santo, no. Pero los que escuchan, a los que posicionan su fe como Dionisio, como Dámaris, como otros, el Señor salva. ¿Qué concluyo? Concluyo una sola cosa. Predique el Evangelio. Con amor, con gracia, con argumento, con sobriedad, con ganas de que se arrepientan. Decía un pastor, hay predicadores que predican el Evangelio con ganas de que la gente no quiera creer ni vayan a Cristo. Los regañan, les dan de bibliazos, los espantan. No se trata de eso. Pero tampoco diluye el Evangelio. No sea grosero, pero no sea escueto. El Evangelio es verdad, el Evangelio es pureza, el Evangelio es poder. Predíquelo, vívalo, compártalo. Este mundo en el que ahora vivimos, bastante falta le hace a personas como usted que quieran vivir el Evangelio verdadero para la gloria de Dios. Compártale a sus hijos, compártale a su esposa, a su esposo, compártale a su familia el verdadero Evangelio, el Evangelio que salva y transforma, el Evangelio del Cristo resucitado, el Evangelio del Dios gobernador, el Evangelio de la fe, el Evangelio del arrepentimiento, el Evangelio de la gracia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, que yo sé que motivados por este texto, por esta fabulosa presentación del Evangelio del apóstol Pablo, perderán el miedo, olvidarán las carencias y compartirán de tu Evangelio a sus amigos, a sus parientes. Un Evangelio de verdad, un Evangelio que transforma. Bendice las palabras, bendice la presentación de ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Adiós.